Bueno, pues vamos a concluir la jornada, esta primera jornada del curso, como os decía en la presentación, con una de las primeras mesas redondas, que es la novedad frente a otros formatos del curso de verano, ¿no? Y en este caso nos parecía muy interesante extender un poco las visiones más, digamos, personales o monográficas de las ponencias con un abanico, ¿no?, de experiencias y de reflexiones, ¿no? Y para esta mesa redonda he propuesto la idea de hablar de otros lugares del arte, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil seleccionar en esto que llamamos el ecosistema o el sistema del arte en el País Vasco, elegir, digamos, tres opciones, ¿no? Pero está con nosotros Edurne Ormazábal, ¿no?, de Tabacalera, ¿no?, que es un gran centro de cultura contemporánea con el que hemos colaborado. Veo también a Mireia de Chillida Leku, ¿no?, que es otro lugar. Si hay un lugar, es ese Chillida Leku, ¿no? Pero bueno, hemos querido, yo creo que tratar de reunir tres voces y experiencias de otras instituciones que trabajan en este rico ecosistema, ¿no? Y hemos convocado, y les agradezco muchísimo la participación en esta mesa redonda, a Catalina Lozano, comisaria jefe de Artium, del Museo Artium de Vitoria, el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Gracias por acompañarnos, Catalina, y por esta última intervención, este colofón a la magnífica conferencia de Asier. A Manuel Zirauki, curador del Guggenheim Bilbao, y bueno, pues la verdad es que es un placer tenerte también con nosotros y agradecerte que además hayas venido de fuera de Bilbao para participar en esa mesa redonda, ¿no? Y, por supuesto, a Fernando Pérez, director de Azcuna Centro, Alhóndiga de Bilbao, ¿no?, por también estar con nosotros, ¿no? A cada uno de los miembros de la mesa le hemos pedido una pequeña exposición sobre su institución, tratando también de acercar algún caso, ¿no?, concreto, específico, ¿no?, de trabajo del museo o la institución en la que trabajan con el contexto, ¿no?, con esto que hemos definido de una forma tan amplia, que es el contexto, ¿no?, y buscar en los ejemplos el carácter singular de cada una de las instituciones o de esos lugares del arte que hemos convocado, ¿no? Y luego ya tendremos ocasión de iniciar un pequeño debate para, si todo va bien y el tiempo nos lo permite, permitir también algunas preguntas que podéis hacer vosotros desde el público, ¿no? Entonces no vamos a perder el tiempo y van a participar, y si nos funciona bien la tecnología, en primer lugar Catalina, luego Manuel Zirauki, y terminará esta primera parte de estas tres presentaciones Fernando. Entonces tienes la palabra, Catalina. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí para hablar del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Yo voy a hablar obviamente de la actual misión y dirección y visión del museo en el que trabajo como comisaria jefe, que es, como bien dijo Miguel, el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Tal vez algo que es sintomático de esta actual visión de lo que es este museo fue hace unos 5 años el cambio de nombre, de pasar de ser el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo a ser el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, y entender eso como parte de una misión y de una visión sobre su programa y su función dentro de esta ecología, digamos, que en nuestro caso entendemos como hacer parte de un contexto que es el País Vasco, pero también entender que
para ser parte de ese contexto tenemos que relacionarnos con otros contextos y que hay un potencial, digamos, importante en hablar fuera del contexto, traer otros contextos a este mismo y como nutrir diálogos y abrir diálogos hacia otras geografías. Creo que me interesa resaltar dos aspectos constitutivos del museo, que son aspectos constitutivos del 99% de los museos de arte contemporáneo. Por un lado, hay un carácter patrimonial. Artium tiene una colección de arte contemporáneo, bueno, que inicia más o menos en 1950 o en mediados del siglo XX hasta nuestros días. Hay aproximadamente alrededor de 3.000 obras. Y lo que digamos, se me va olvidando pasar las diapositivas, no voy a hablar de ellas en particular, la idea era como mostrar un poco lo que ha ido ocurriendo en los últimos 5 años en el museo, pero una de las cosas ha sido generar nuevas lecturas de la colección, de esta colección que fue constituida desde antes de que se inaugurara el museo. Era una colección de la Diputación Foral de Álava, que se ha seguido nutriendo, por supuesto, después de la creación del museo, y que a través de nuevas reordenaciones de la colección, este fondo patrimonial, es revisitado, y mucho de lo que dijo Asier creo que resonaba también con esta idea de esta actualización de esta colección en el presente, no solo desde una perspectiva histórica, sino también introduciendo nuevas teorías o formas de entender la historiografía del arte, como el feminismo, la teoría de los afectos, y por qué no en el futuro inclusive la colonialidad u otras formas de leer un poco esta historiografía. En este caso ha habido 2 exposiciones importantes, Cerubat Jamaica Vide, que fue comisariada por Miren Jayo, Xavier Araquistain, Beatriz Herrades, la directora del museo, y Elena Roseras, la responsable de biblioteca y archivos. Y era una exposición que abarcaba o hacía una nueva cronología o repensaba una cronología ya existente desde 1977, es decir, el momento de final de la dictadura, entrada en la transición, hasta el 2002, que es cuando se inaugura el museo. Y que además indexaba una serie de obras que resaltaban el pensamiento feminista y las prácticas feministas, sobre todo en el País Vasco en ese periodo. Y luego la reordenación actual que tenemos, que se llama Bilduma Hau, que básicamente parte de pensar como los ires y venires un poco de ciertas prácticas artísticas y de ciertos periodos en los que artistas de la colección, que son sobre todo artistas del País Vasco y del Estado español, pues justamente el salir de su contexto había sido o había marcado un momento importante en su práctica, o como institucionalmente, por ejemplo, en el caso de ciertos artistas que tras la dictadura empiezan a hacer o a representar esa llamada internacionalización del arte del Estado español. Los ejemplos como Susana Solano participando en Münster o en Documenta o en la Bienal de Venecia, o Teiza también en la Bienal de Venecia o en la de Sao Paulo, etc. Y por otro lado, la otra cosa que es constitutiva del museo y que tal vez representa más mi labor dentro del museo es el museo como un sitio de producción de arte y pensamiento crítico, y refiere más a las exposiciones temporales y el programa público, que en este sentido entendemos el museo como una institución situada en el contexto y en el territorio, pero con una urgencia de entender este contexto como un contexto cambiante. Y digamos que tal vez el hecho de que yo vengo de fuera del contexto también hace que para mí atender esos cambios y atender esas, digamos, posibilidades de recoger
inclusive los cambios demográficos en una ciudad como Vitoria-Gasteiz sea importante. Entonces, como he dicho antes, creo que parte de lo que vertebra el programa es poder poner el contexto de las prácticas artísticas en el País Vasco en relación a otras prácticas artísticas que llegan al museo en un programa que es marcadamente internacional también. Y también la idea de que el museo pues, pueda ser una institución hasta cierto punto permeable, aunque sabemos que muchas de las prácticas están ya como muy establecidas, codificadas y reguladas, la posibilidad de que de la mano de los artistas la institución pueda irse transformando morfológicamente y también en las prácticas institucionales. Siempre ponemos el ejemplo de Katinka Bok, que nos llevó a abrir las ventanas circulares del museo que habían estado cerradas desde la fundación del museo y que dieron un nuevo carácter a las salas expositivas. Y bueno, me voy a saltar este pedazo para no alargarme. Creo que algo importante es la contextualización de estos trabajos dentro de este programa general al que me he referido, donde hay ciertas líneas de trabajo importantes. Una de ellas pues, es digamos, las teorías y prácticas feministas en el arte, el hecho de que el programa del museo es paritario en todas sus áreas de actuación, incluyendo las adquisiciones. Y digamos que todo lo que hacemos se contextualiza dentro de estas intenciones. Y, por ejemplo, pienso también por poner algún ejemplo que no traje tan articulado, Miguel, me vas a perdonar, pero justo venía pensando en este afán o en esta voluntad que tenía yo también de pensar un poco las demografías cambiantes de Vitoria-Gasteiz, donde yo comisarié una exposición hace 13 años y a una ciudad a la que volví 13 años después y que encontré muy cambiada en ese sentido. Y, por ejemplo, de la mano de la artista colombiana Carolina Caicedo, tuvimos la oportunidad de acercarnos como a muchos otros aspectos, otras demografías de la ciudad de Gasteiz que tal vez no se acercaban al museo antes y que no habían sido atendidas dentro de sus problemáticas. O sea, parte del contexto del País Vasco es también el acoger migraciones de diferentes lugares del mundo, y en este caso trabajamos con personas que están en situación de exilio en el País Vasco, sobre todo personas de nacionalidad colombiana, pero también el proyecto de Carolina, que es una persona que más bien atiende a cuestiones de justicia ambiental y luchas sociales en torno a la resistencia a la construcción de grandes proyectos energéticos. Nos llevó también a trabajar con la Asociación de Amigos del Sahara Occidental y a contactar como con otros colectivos y personas que están situadas muy cerca al museo, pero que hasta entonces no habíamos como con las que no habíamos podido trabajar hasta ahora. Obviamente hay cuestiones que vienen de la mano de artistas de fuera que creo que tienen un impacto real en este contexto y que tal vez pensándolas desde fuera ayuda como a desbloquear un poco una mirada demasiado contextualizada ¿no? en el País Vasco. Como es el caso, por ejemplo, de Randa Marufi, que mira a la frontera del Paso de Ceuta y los flujos migratorios en ese paso. Y luego, más recientemente, de forma un poco coincidencial, ocurrió que estaba viendo la exposición de Ivonne Aranberri, que inauguramos hace un tiempo en el museo, hace poco, y pensaba cómo realmente con prácticas visualmente y tal vez, sí, metodológicas muy diferentes,
había como unos paralelismos muy interesantes con la práctica de Carolina Caicedo en lo que respecta muy específicamente a las presas y a la construcción de estos megaproyectos y a las lecturas que se hacen del paisaje desde o las construcciones del paisaje que se hacen a partir de la modernidad, que es algo que también preocupa mucho a Carolina desde otra perspectiva. Y me pareció muy interesante esa posibilidad de encadenar estos... Ya voy, Miguel, ya voy. Bueno, simplemente pensé que me iba a sobrar tiempo y ahora... bueno, solo enfatizar ese compromiso también con que los programas del museo tengan una repercusión más allá de los programas, y uno de esas iniciativas son toda una investigación en torno a las prácticas educativas en el País Vasco, con un equipo curatorial que se ha conformado que se conformó y que inició con la exposición Un sitio para pensar, que fue comisariada por Miquel Onandia, Sergio Rubira y Rocío Robles, y que tiene ahora su continuación en el museo con otra exposición que se llama De Donor de No Quiñores, comisariada por Miquel, Sergio y Leire Vergara, y que tendrá un siguiente capítulo analizando o visitando los años 90 y lo que implicó Artelecu en el ecosistema del arte en el País Vasco y más allá. Y por último, bueno, decir que esta implicación también está muy presente en JAI, que es el Instituto de Prácticas Artísticas, que empezó en el 2020, con un comité formado por las instituciones involucradas, Tabacalera y Artium Museo A, y los tutores que fundaron este comité, que son Asier Mendizábal, Ivonne Aramberri y Tziaro Cariz. Hoy iniciamos la quinta edición de JAI, donde los artistas que participan en el programa de las instituciones involucradas, incluyendo el Museo Teiza desde hace 3 años, pueden como participar más allá en este proyecto educativo y de un proceso un poco colectivo a lo largo del verano de repensar o cuestionar o interrogar las prácticas artísticas desde diferentes puntos de vista. Y bueno, solo decir para terminar que pues muchos de los proyectos recientes del museo están repercutiendo también en la política de adquisiciones. Para nosotras es importante el que las exposiciones que estamos generando también, al haber sido contextualizadas en este contexto, puedan repercutir en el crecimiento de la colección. Entonces, bueno, en ese sentido, pues las adquisiciones recientes incluyen obras de Julia Espínola, Patricia Daudet, Yune Crespo, Xavier Salaverría, Carolina Caicedo, Katin Cabok, etcétera. Y bueno, por otro lado, las adquisiciones que se hacen a través de la colección compartida, que es una colección que incide más directamente en el contexto vasco y que la que participamos en el Comité Arte Museo A, Tabacalera y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bueno, me quedé un poco corta de tiempo, así que lo dejo aquí para darle tiempo a Manuel y a Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Uf, me pasé muchísimo. No te preocupes. No. Muchísimas gracias, Catalina. La verdad no sabía de tu aproximación hace 13 años, ¿no? Ese intento, pero agradecerte muchísimo que te hayas involucrado en ese proyecto fantástico y que estés, digamos, formando parte de este contexto, ¿no? O sea que es realmente extraordinario. Y luego he visto por las imágenes que prácticamente he visto todas las exposiciones, por lo tanto, algo estáis haciendo muy bien, porque que nos hayáis generado la obligación de estar en Vitoria y de compartir con vosotros este programa. O sea que enhorabuena. Pues más cerca del museo, más cerca de esto, en el Museo Guggenheim lleva trabajando Manuel Zirauqui como conservador del museo, haciendo grandes proyectos de exposición y llevando alguno de los programas más, digamos, más singulares, como es la sala del programa de cine y vídeo, no sé, ¿vídeo cine o cine? Filme y vídeo. Filme y vídeo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues no te voy a quitar ni un minuto porque luego os vais a quejar. Prefiero que nos cuentes tu experiencia. Yo le doy aquí, o sea que no te preocupes que... Ah, muy bien. Ya en justicia... No, claro. Bueno, yo te dejo que me pares. Hola a todas y todos. Gracias. Voy a dejar a Miguel que me intercepte cuando toque, pero ya le he dado un buen tajo a la presentación. Ahora me doy cuenta de que tengo el problema de Catalina, que creo que me voy a quedar corto y probablemente eso complica aún más las cosas. Pero bueno, en todo caso, a mí me gustaría aprovechar la ocasión. Bueno, nos habéis invitado y os lo agradecemos mucho, os lo agradezco mucho, a hablar de estas instituciones en las que estamos pues profundamente involucradas, pero yo entiendo las instituciones como herramientas que además están atravesadas por lo político, pero que permiten, digamos, múltiples aproximaciones y no solo una, la de la inmediatez y la actualidad a lo político. Y entiendo que son cajas de resonancia en esa medida, pero que sin las prácticas no son más que herramientas que están pues, puestas ahí sin usar. Y de esas tenemos también unas cuantas, bueno, más cerca o más lejos de esas herramientas que están pues, así como un taladro sin usar o cualquier tipo de herramienta sin usar, y da mucha pena. Creo que las prácticas lo que hacen es activar estas herramientas. En esa medida, pues me interesaba venir a contaros pues, en mi caso de mi práctica curatorial, de la que ha sido la práctica curatorial en el contexto del museo, que es un contexto muy amplio, y aprovechando esto, pues compartir también algunas preguntas y algunas problemáticas que atraviesan la práctica curatorial, en mi opinión, pues con todas vosotras, con todos ustedes. Hay dimensiones, o llamémosles ejes de categorías, que se vuelven problemáticos en el espacio del museo, que no lo son por sí mismos quizás, pero se vuelven problemáticos en el espacio del museo. Y respecto a estas dimensiones, me parece interesante definir el trabajo curatorial como un trabajo aproximativo, precisamente en relación a tales preguntas, que ilustraré brevemente a través de algunas imágenes y ejemplos cercanos. Estas cuestiones creo que atraviesan el espacio del museo sin resolverse, y esto es muy importante. Y creo que hoy día estamos bien posicionados para decir que se inscriben en dos ejes que son simultáneos y conectados, ¿no? El eje de los cuerpos, más allá de las nociones convencionales de individualidad o colectividad y fuera de cualquier paradigma cultural normativo, raza, género, identidad nacional, etc. Los cuerpos, pues, y los devenires, más allá de la concepción antropocéntrica del tiempo histórico, es decir, confrontándonos con el tiempo geológico, astronómico, entomológico, etcétera, etcétera. Y a todo ello creo que nos da acceso el espacio del museo, pero nos da acceso en tanto que problemas, no en tanto que pues, piedras de toque y de reconocimiento, ¿no? Y así nuestro espacio de trabajo se ve definido por la emergencia, y yo diría que la emergencia deseada de estos problemas, o de estas cuestiones que pueden ser la de lo viviente, lo húmedo, lo perecedero o emergente, lo móvil, mudable, volátil o mutante, lo múltiple, lo diverso, lo sin centro y o lo sin nombre. Y me parece que la aspiración a hacer emerger estos valores es una de las aspiraciones que quizás no solo en mi caso guían el trabajo curatorial. Los ejemplos que os voy a presentar recorren algunas exposiciones recientes, pero también hacen especial énfasis en el programa Film y Vídeo porque pues justo ahora, con la última apertura, cumple 10 años. De estos 10 años yo pues he tenido el privilegio de estar a cargo de bueno, unos 8 años y medio del programa, que han sido una veintena de exposiciones. Y en ese marco, pues creo que han encontrado resonancia precisamente, como os decía, muchas de las cuestiones que quizás es muy difícil abordar de una sola vez, pero que en la programación y en la multiplicidad de la programación pueden articularse con una cierta lógica. Al mismo tiempo, me gustaría traer algunos ejemplos a colación de la programación de otras exposiciones de las que me he ocupado,
porque creo que hay una permeabilidad de todo esto. Voy a hacer algunos guiños en la presentación, tanto a Miguel, al Museo de Bellas Artes, a Catalina, a Fernando, a puntos que hay de contacto que me han parecido divertidos porque no son puntos obvios, pero bueno, ahora lo veréis. Aquí tenéis una pieza que, bueno, no me atrevo a decir del todo que es mi favorita de la colección permanente, pero sí que verdaderamente vuelvo ahí a todo el tiempo, es Escultura de niebla de Fujiko Nakaya. Se instaló temporalmente en el año 98, coincidiendo con la retrospectiva de Robert Rosenberg, por invitación de Robert Rosenberg a Nakaya, con quien había trabajado en el marco de EAT, Experiments in Art and Technology, Experimentos en Arte y Tecnología, a final de los 60 y durante los 70. Y, bueno, fue tal el encaje de esta niebla en este punto entre el estanque y la ría que Rosenberg decidió comprar la pieza de Nakaya y regalársela al museo para que se instalara permanentemente, ¿no? Y bueno, fundamentalmente esta es una tecnología que Fujiko Nakaya diseñó con un ingeniero atmosférico en torno al año 70 y a partir de entonces la convirtió en su herramienta de trabajo, de manera que pudiera trabajar haciendo colaborar factores atmosféricos en la producción de lo escultórico, ¿no? Y esto para mí ha sido una especie de principio constante, ¿no? De entendimiento de lo escultórico, entendimiento de la colaboración entre artistas y otras disciplinas, llamémoslo tecnologías, ingenierías, ciencias. Y también ha sido un ejemplo de una modalidad de obra que es penetrable, que es húmeda, cosa que no es muy común, que no es tóxica, que cambia todo el rato. Muchas cualidades que me han parecido inspiradoras. Ha sido también para Fujiko Nakaya importante trabajar con múltiples disciplinas después de creada esta metodología, esta tecnología, entre otras la danza. Hubo colaboraciones históricas, por ejemplo, con Trisha Brown, y también eso me ha dado muchísimo que pensar. Pero en todo caso, hablaba antes de lo vivo y de lo viviente en este marco del museo, ¿no? Aquí veis una imagen de una exposición que tuvo lugar hace 2 años con el 25 aniversario del Museo Guggenheim Bilbao. Y yo hice una presentación de la colección que se tituló La vida material dentro de secciones e intersecciones, que era como el título, digamos, paraguas para todo lo que se veía en el museo, que era todo el edificio con la colección. Y aquí veis una serie de piezas que cada una de ellas incorpora un cierto proceso de inestabilidad. En primer plano está el árbol de Yoko Ono. Hubo un trabajo bastante profundo con un equipo de ecólogos para garantizar el bienestar de este árbol dentro de un museo, y para mí era una manera de enfatizar verdaderamente lo poco amigable que es el espacio museístico a lo vivo. El museo es un espacio de anoxia, es un espacio inerte. Constitutivamente, y esto creo que merece ser elaborado mucho más, de hecho tenía todo un trozo que he cortado donde elaboraba cuestiones relativas a la anoxia y a lo museístico. Detrás está la pieza Círculo para Bilbao de Richard Long, que está hecha de pizarra y tiene un elemento de polvo que constantemente está perdiendo. Es un elemento tóxico. Instalarla es una cuestión, digamos, bien interesante. Y yo tengo una bolsita con el polvo que se barre. La he instalado 2 veces en 2 exposiciones. El polvo que se barre de la pizarra, tengo una bolsita donde guardo ese polvo. Es mi Richard Long personal, en casa me hago de circulito. No, es broma. Pero me parece muy interesante como documento de la fungibilidad de la obra de arte. Y detrás quería también, porque estaba aquí Asier presentando en estas jornadas, pues hacer énfasis en la pieza Nombre de guerra de Ser Mendizábal, donde hay un proceso de combustión que está produciéndose constantemente en el contexto de de la exposición, pero también del propio almacén del edificio. Y aquí no sé por qué en esta foto no está la cubeta. Yo creo que está. Os debo decir una cosa, que es que por una especie de cosa maníaca rara, he querido sacar solamente fotos de mi teléfono en esta presentación. Y creo que esto fue durante el montaje, ya no habíamos puesto la cubeta donde estaba ardiendo ese material, ese gel de combustible de Asier. Pero en todo caso, introducir un proceso vegetal, el fuego, un proceso mineral dentro de la misma exposición me parecía importante. Aquí veis la misma sala, una perspectiva muy similar, con una foto de montaje. Veis que hay cajas todavía en el fondo de la exposición de Junet Crespo.
Y pues también dentro de la exposición de June, además de lo que pudisteis ver hace no mucho, nos interesó invitar a dos performers o dos personas que tienen prácticas con el cuerpo. Una era Amaya Urra, y aquí va el primer guiño para Catalina, que decidió ella presentar esta pieza dentro de la exposición. Hay una serie de plantas y hay un ejercicio de lenguaje con la voz en vivo, una lectura que realiza Amaya, que está detrás de las plantas. Esta pieza la vi yo por primera vez en una exposición que comisarió Catalina en Tenerife, en el curioso año de 2020, en el cual creo que muy poca gente, no Catalina, creo que tampoco el director del TEA, y creo que tampoco Amaya, de hecho me pidió luego fotos, pudieron verla, pero yo me encontré ahí por total carambola y vi la pieza y me encantó. Luego Amaya decidió por sí misma ponerla, traerla y manifestarla y performarla en la Expo de June, y fue como una bonita coincidencia. Pero aquí tenéis de nuevo ese elemento vivo en el espacio del museo. Aquí vino con todos unos maceteros y todo un grupo de cosas para esa presentación temporal. Y aquí hay otro momento que me gustaría mostraros de esta dinámica. En este vídeo, a través de esta puerta, aparece el bailarín y coreógrafo Jon Munduate corriendo con una camiseta en la boca, ¿vale? Y a mí el acto de correr en un museo como acto coreográfico me pareció bastante iluminador. Es lo que quería, pero bueno, vamos a aprovechar los minutos que nos vemos el vídeo. Ya yendo a la sala Film y Vídeo, aquí hay una pieza de Cecilia Bengolea, Lightning Dance, donde hay toda una exploración del mundo del dancehall en Jamaica. El resultado es una pieza que para mí, y lo digo sin absolutamente ninguna ironía, creo que es uno de los videoclips más absolutamente brillantes que he visto, y creo que el museo es un lugar fantástico para ver ciertos videoclips, llámalo de Arthur Jaifa o de Cecilia Bengolea. Pero en este vídeo lo que os quería mostrar es cómo en la sala de Film y Vídeo se convirtió en un espacio para hacer un workshop de baile dancehall. Y creo que hay algún participante que ahí estuvo y que puede dar cuenta de la que se montó en ese momento en un espacio de exposición, Patrick. Y para mí ese tipo de usos nocturnos, mudables o de lo mudable, me parecen muy importantes en un espacio así. Yo siempre he hablado de esta sala como una pequeña Kunsthalle dentro del Museo Guggenheim Bilbao. Una cosa importante trabajando con el contexto ha sido trabajar con las transparencias y con las ventanas. Hemos hecho varias intervenciones en la ventana trabajando con la luz. Una fue de Cecilia y fue este holograma. Lo que veis aquí son algunas imágenes del resultado final abajo y arriba del montaje y de los test que se hicieron, que fueron infinitos para lograr esta transparencia y esta superposición efectiva entre el cuerpo de ella, derritiéndose constantemente en este proceso escultórico y lo que pasaba detrás en la ría. Y la exposición se llamaba Reflexiones de agua. Y tenía mucho que ver también con la presencia del acuático detrás de la sala, ¿no? En cualquier caso, ese espacio donde lo fílmico, lo escultórico y lo performativo se juntan ha sido importante desde el principio. Esta fue durante el primer año en que yo me encargué del programa, la performance que acompañaba de manera continua a la proyección de la película de Amy Siegel, Invierno. Había de todo, había locutores de doblaje, había un DJ, había un ruidero que hacía todos los sonidos de la película, había varios músicos, y esto era una dinámica, yo creo que cambiaba por completo las reglas del estar en ese espacio, ¿no? Aquí veis una escultura de Alex Reynolds. De nuevo, la escultura estaba muy presente en el programa Film y Vídeo. Esto no es una paradoja, yo creo que es un hecho natural. Lo fílmico es escultórico, lo escultórico ocurre dentro de una idea cinética de la percepción y de la navegación del espacio expositivo que está marcada completamente por el paradigma cinematográfico. Y estas circularidades son para mí fundamentales a la hora de construir el programa. Esa pieza era un sonido constante de diapasón, estaba la escultura construida con los parámetros, de altura y de un cuerpo, de dónde está la boca, dónde está el diapasón. Y aquí aparecía el fuego, ¿no? Estas manos que pelan una naranja juntas y que al romper la piel de la naranja se producen estas efusiones de fuego.
Hubo fuego real en la galería, esto fue en la exposición de Jesse Jones, que trabajó también con el archivo de Gordalloa, por cierto. En este caso había un documento relativo a la brujería y a las cazas de brujas en Europa. En este caso particular creo que era en Irlanda, que es de donde viene Jesse. Y a ella le gustó mucho, hasta tal punto que convirtió eso en una metodología artística, la forma o el principio formal de la arguisayola. Y entonces convirtió en arguisayolas varias de las piezas, y entonces quemamos esas arguisayolas, que como sabéis quemarlo tiene un valor ritual muy potente en la cultura vasca, pues las quemamos en la propia galería antes de abrir, ¿no? Entonces cuando la gente llegaba ya había todo el lío ahí con la cera y un poco el olor a humo. También un poco el proceso de combustión en la expo que hicimos de Alhora y Calzadilla hace 6 años, estaba esta pieza maravillosa que para mí también es una genialidad escultórica, ¿no? De ensartar un lechón, lo que en Puerto Rico se llama un lechón, que básicamente es un cerdo para asar, ¿no? en el eje de un coche, y como todos esos humos pues dan lugar a una especie de meditación sobre la combustión y sobre el humo y sobre el estado y sobre la huella de carbono y sobre los fluidos, sobre el sudor y sobre y sobre todo lo tóxico, básicamente, y al mismo tiempo, es una performance vocal esta pieza, y para mí un hito en el videoarte. También es un videoclip, es una pieza muy corta. ¿Qué tal vamos, Miguel? Pues también quería hablaros de Munir Al-Qadiri, también quería hablaros de Autolit Group, donde esta idea del tree schooling, pero he tenido una parada en el juego. Bueno, esta idea del tree schooling, ¿no? De la escuela en torno al árbol, se convierte en un principio pedagógico para mostrar el vídeo. Este vídeo está filmado en Santiniketan, en la escuela que fue concebida e iniciada por Rabindranath Tagore. Y aquí tenéis una idea similar en la exposición muy reciente de Metahaven, con este textil que se produjo para la ocasión y donde hay una resonancia muy grande con la película. Penúltima diapo. Me interesaba mostrar esta foto porque todos estos elementos, textiles, pero también intervenidos, encontrados para Metahaven, que son los 2 artistas que veis aquí, tienen valor de fotogramas, con lo cual la idea de lo fílmico se traspasa a lo textil, y esto para mí también ha sido un momento muy iluminador. También Vinka Kruk dijo en la conversación que hicimos en su momento una frase que os quiero transmitir, como que creo que es un mantra y es maravillosa, que dice, le pregunto qué pensaban de toda esta moda de lo inmersivo, y me dijo, no hay nada más inmersivo que un poema. Y me parece que eso es un posicionamiento respecto a la tecnología. Aquí había otro vídeo muy bonito de estas telas danzando aquí delante de la galería mientras estaba el museo abierto. Y esta es, una pequeña serie de fotografías de la exposición actual de Anthony McCall, que, pues como quizás sabéis, es un pionero de precisamente algo que está entre la escultura, el dibujo y el cine experimental, y que podréis ver hasta el mes de octubre. Y aquí me quedo. Dejamos las conclusiones para el debate entre todas. Gracias. Muchísimas gracias. Catalina, la más formal, ¿eh? Sí. Bueno, le dejo... No te preocupes. La indulgencia. Eso quiere decir que tenéis muchas cosas que contar, y eso quiere decir que es muy rico, ¿no? Lo que contiene estas experiencias de cada una de vuestras instituciones, y le cedo sin más preámbulo a Fernando Pérez el uso de la palabra. ¿Ya? ¿Se me escucha? Bueno, pues nada, muchas gracias, Miguel, muchas gracias al museo por la invitación. Mi intervención va a ser desde otro lugar diferente, ¿no? Con esa invitación que nos hacíais a hablar de los lugares del arte, porque nosotros nos seguimos interrogando cada día los cómo, los porqués y los cuándos de nuestra formulación respecto a todo lo que nosotros llamamos las comunidades de públicos, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente conoce la Alhóndiga, conoce Azkuna Zentroa y la línea de trabajo que ha ido evolucionando desde que se inaugura hasta hoy en día, cómo va evolucionando y cómo se va insertando también en el panorama de eso que llamamos contexto, ecosistema o ecologías del propio arte, ¿no? En 2007, Juan Luis Moraza había establecido el mapa conceptual y territorial del arte vasco, que se hizo público a través de la exposición Incógnitos, cartografías del arte contemporáneo en Euskadi en el Museo Guggenheim. Y a veces nos preguntamos qué hubiera pasado si, en lugar de haberlo hecho en el 2007, se hubiera hecho como 10 años más tarde, ¿no?
En aquel momento faltaban 3 años para la apertura de Azcuna Centro y su inclusión en la cartografía seguramente hubiese supuesto una ampliación del espectro del mapa y de sus transversales y, sobre todo, hubiese ofrecido una visión diferente de la situación del contexto más cercano. En aquel momento, para encontrar algo parecido, había que remitirse a otros lugares, como el CCCB en Barcelona o el Pompidou. Se miraron muchos modelos como el Barbican Center o los Kunsthalle que decía Manuel ahora mismo, o los propios SESC brasileños. En ese momento, y todavía hasta tiempo muy cercano, la definición de la diversidad ha estado muy presente, sobre todo desde la propia negación, porque la irrupción en este contexto en el que no somos un museo, hay salas de cine, pero no es un único cine, hay una mediateca, pero no somos una librería ni una biblioteca únicamente, hay otros servicios, incluso servicios deportivos, y a la vez somos todo eso. Entonces, la idea y la pregunta de cuál es nuestro lugar en el arte es una constante que desde la primera etapa hasta la propia segunda etapa con Lourdes Fernández, o después del 2019 con la presentación del proyecto programa, es una latente, ¿no? En ese sentido, hemos querido siempre hacer valor de las dificultades. Le miro a Edurne porque seguramente ella se verá muy reconocida en algunas de las cosas que voy contando, y en ese sentido hemos preferido trabajar con los proyectos desde una perspectiva más como, no tanto como una brújula de saber a dónde vamos, sino como un radar en cuanto a la creación artística. Nos interesaba sobre todo decir, pero también escuchar y formar parte de ese contexto de instituciones que va más allá de ese triángulo del arte, y que la colaboración con otras entidades más de medio o pequeño formato y que forman parte de esa ecología que especialmente en Bilbao, pero también con un sentido de país, está muy presente. Entonces es, por tanto, desde esa complementariedad y la diversidad desde donde se inscribe nuestra relación con el contexto. De alguna forma sí me gustaría compartir con ustedes una serie de premisas de cómo nos planteamos nosotros todo este trabajo y estas líneas de intervención respecto al contexto artístico. En algún momento, además de asumir la tarea de consolidar los públicos, Azcuna Centroa, hemos percibido la posibilidad de ser nosotros los que nos pareciéramos más a nuestras comunidades de públicos y no ser tanto, no hacer que la institución parezca, sino parecernos más a la propia sociedad y a la propia ciudadanía. Un factor muy importante es que no disponemos de colección. Eso, en relación a lo que siempre ha sido identificado como los lugares del arte, no deja de ser no un hándicap, sino en algunos momentos una oportunidad, y hemos querido hacer valor de eso mismo. Nos percatamos de que nuestro patrimonio principal iba a surgir precisamente del sistema de intercambios con los artistas y esa sociedad a la que interpelábamos y que nos interpelaba. Fundamentalmente, el trabajo que nosotros desarrollamos está enfocado en artistas de media carrera. Radiografiamos colectivos inquietos que están generando nuevos discursos y formatos, y ofrecemos cabida a disciplinas que se complementan tanto entre sí como con los públicos. Una forma de definir el trabajo cuando presentamos nuestro proyecto, desde mi punto de vista, el Centro de Cultura y Sociedad es al mismo tiempo un espacio que no solo se expone, sino que es también un espacio, y en nuestro caso es muy evidente, un espacio escrito, un espacio proyectado. Sobre todo, hablando también del tiempo, es un espacio de futuro y un espacio compartido. Sí me gustaría también hacer presentar un par de líneas. Por una parte, cuál es nuestro concepto en torno a lo expositivo, y también lo que nosotros denominamos el apoyo a la creación,
para finalizar la intervención y poder compartir con todas vosotras cuáles son las líneas de trabajo y cuáles son los recursos que nosotros usamos para que toda esa idea del edificio vaya un poco más y que la propuesta en torno al contexto vaya mucho más allá de las paredes y los ladrillos o las columnas que hay en Azkuna Centro. Que no seamos un museo no quiere decir que las exposiciones, algunas de reconocimiento internacional, como por ejemplo la que está actualmente de Ayora y Calzadilla Clima, no estén en el centro de nuestra actividad. Nunca hemos dejado de darle la mayor importancia a eso que Tapies llamaba el arte y sus lugares, pero tenemos claro desde el principio también que el arte va más allá de esa exposición. De hecho, lo tomamos ante todo como un sistema de relaciones con otros campos de la cultura y la sociedad contemporánea, como un vehículo con el que cruzar la literatura y nuestras propuestas expositivas estén en diálogo continuo entre el sistema del arte o el sistema de la palabra, como en la exposición Nunca real, siempre verdadero. También en diálogo con la danza, como la exposición que hicimos en relación al coreógrafo Steve Paston, al cine y a los audiovisuales, como Somewhere from Here to Heaven, a la ecología, a la política, desde una mirada literal y metafórica, como con Ayora y Calzadilla, a la sostenibilidad, con la exposición de Crecer, de Bene Vergado, de la que hay también algunas imágenes que estáis ahora viendo, la reivindicación de los discursos de género y las perspectivas queer en el arte, con la exposición de Cabello Carceller, comisariada por Paul B. Preciado, o la exploración formal de Elena Iscoa o Manu Muniategui y Andicoechea, la indagación de los sentidos en la exposición acromática de Mavi Revuelta, o las preguntas por lo moderno y lo contemporáneo que Ana Laura Alaez presentaba en la exposición que se celebró hace año y medio en Azkuna Centro. Nunca falta la tecnología y los códigos abiertos. Cada 2 años hay una exposición relacionada con el arte y la tecnología, como la que acaba de suceder de Art as a Living System, que ha tenido más de 40.000 visitantes. Quería llegar sobre todo a las residencias artísticas, a lo que nosotros llamamos contexto o apoyo a la creación, y que para que exista esa creación tiene que haber, obviamente, esos viveros, esos invernaderos o esas residencias, para que nuestro programa de apoyo pueda propiciar precisamente ese hábitat a esas carreras que están en el medio camino entre la dificultad y entre la posibilidad infinita de generar futuros posibles. Estas residencias no son notas al pie de una programación cultural o un simulacro, sino que forman parte del cuore de la programación del centro y quieren ser un lugar de experimentación, de reflexión y conocimiento. Obviamente hay una parte comisarial y hay una parte también de convocatoria, y nuestra posición está centrada en generar unos recursos importantes, unos tiempos y un acompañamiento con una complicidad que genere un retorno mutuo. Todas esas residencias forman parte de la programación, están integradas, y hay 5 niveles que desde hace 3 años y medio, y con esto ya finalizo, que generan un contexto que ha modificado la propia idiosincrasia del centro y que ha permitido generar unas intervenciones hacia adentro y hacia afuera, de tal forma que no solo son importantes para el contexto artístico, sino que la propia institución también ha sido moldeada en base a estos apoyos. La idea de colectividad ha estado siempre muy presente en el centro, y desde que Bulegoa, Zenbaki Barik o Consoni, el colectivo Consoni, realizaron esa residencia que siempre tiene una dinámica especial de más de 2 años, es decir, traspasa mucho más allá del año administrativo, lo cual es una cuestión que no suele ser muy habitual y que genera todos unos procesos que insertan, contaminan y hackean en cierto sentido a la propia programación,
dejando al organizador o a la dirección o a la propia dirección artística también con la posibilidad de compartir estos procesos. Hay otros colectivos que han formado parte de esta importante invitación a trabajar 2 años o más, que terminan siempre con una producción que a veces puede ser una edición, una publicación, una exposición, etcétera, como Tractora Cooperativa, Inteligencias Colectivas o Urban Bat. La otra figura son los artistas asociados, que es una figura doble, por una parte los artistas asociados y por otra los investigadores asociados, que nos permiten generar ese espacio de comodidad y a veces de supervivencia y generar una dignidad y un proceso que, sin tener colección, hace que esa colección también sea algo que está muy pensada en el presente, o como decía también Godard, clásico igual a moderno, ¿no? Ahora que le veo a un Baquedano allí y estamos también colaborando en un ciclo de cine. John Munduate, coreógrafo, Elena Aitzcoa, artista visual, un proyecto, el de esta última artista de arte público, un conjunto escultórico creado en el atrio de Azcuna Centro como artista asociada, investigadores asociados que intentan integrar nuevos debates cuando al centro le interesa, como Aymar Arriola, que ha desarrollado el proyecto Un deseo de forma, una investigación en torno a la relación entre la perspectiva queer y temas de la corporización y archivo dentro del campo de la cultura visual, o Isabel de Naverán en torno a la escritura, formando parte de esa diversidad y complementariedad de las diferentes disciplinas. Y en conclusión, y ya que se hablaba de tiempo, y me he ido saltando como unos puntos porque creo que ya me habré pasado con creces, voy bien. Un centro de sociedad y cultura contemporánea, que ha sido el trabajo que en el último proyecto programa se ha definido en el año 2019, porque en el Azcuna Centro no solo había cosas o se hacían o se programaba, sino que era muy necesario generar una idea de identidad, de saber, como decía el escritor Tavares, generar su camino en base a los noes, ¿no? Y considerar que todo eso es una oportunidad. Y esa idea de parecernos cada vez más, no tanto que la sociedad se parezca a la institución en general, sino ir pareciéndonos casi en tiempo real a lo que está ocurriendo en el mundo, en concreto en Bilbao. Sin más, para nosotros es una tarea y nuestro sentido es ofrecer, en la medida que está vinculado a otras disciplinas y a otros ámbitos, al arte, no ya un lugar, sino muchos lugares y muchos tiempos. Muchas gracias. Pues gracias a los tres y indiscutiblemente yo creo que la primera conclusión que tenemos que sacar de las 3 presentaciones es de 3 instituciones, de solo 3 lugares del arte, es la suerte que tienen los ciudadanos de Vitoria y de Bilbao y de San Sebastián, ¿no? Del conjunto de la comunidad, para tener conocimiento de las prácticas del arte contemporáneo hoy, ¿no? Es realmente espectacular, ¿no? Lo que cada institución hacéis, siendo instituciones, como habéis resaltado, muy diferentes, una institución como Artium, donde la parte de la colección es una parte realmente muy fundamental, y a partir de ahí todas las, digamos, ramificaciones que eso tiene desde el punto de vista de la documentación, de toda la actividad. En el caso del Guggenheim, quizás, digamos, la colección está en otro lugar, está más cerca de la actividad, esa Kunsthalle dentro de una Kunsthalle, ¿no? Que nos ha explicado Zirauki. Y luego, realmente, siempre lo he dicho, Fernando, es realmente increíble, ¿no? Las ramificaciones que se generan. Es bueno, yo creo que es muy importante, tenemos un privilegio enorme de tener estas instituciones, pero lo tienen también específicamente la comunidad artística y quienes están, digamos, trabajando en torno al arte en nuestra comunidad, ¿no? Hemos visto cómo van los nombres de determinados artistas, de determinados agentes críticos, lo ha resaltado también Zirauki, ¿no? Es decir, van apareciendo con distintas posibilidades, con distintos registros en cada uno de estos escenarios, ¿no? Y eso yo creo que también habla mucho y bien de
la existencia de un sistema sin forzarlo, ¿no? De una forma natural, ¿no? Existen programas como ha señalado Catalina, el programa que compartimos de colección compartida con Tabacalera, ¿no? Y bueno, os voy a hacer una pregunta, pensaba haceros una pregunta a cada uno, pero os voy a hacer una pregunta y luego ya pasamos, si queréis, a las preguntas del público, ¿no? ¿En qué medida cada uno, en nuestra singularidad, en nuestra diferencia, en nuestra misión concreta, ¿no? ¿De qué manera podemos establecer, digamos, un trabajo más en red? Un trabajo siempre estamos, digamos, siempre se nos pide que hagamos y nosotros nos autoproponemos el hacerlo, luego es muy difícil, ¿no? Luego es, bueno, necesitamos también el de esto. ¿De qué manera que pensáis que, digamos, la existencia de diferentes instituciones dedicadas a puede favorecer? Igual no hay que hacer nada, igual hay que dejar que las cosas vayan de forma natural, ¿no? Pero bueno, empezamos, por si quieres, por Catalina, porque me parece que lo que nos has contado también, esta metáfora maravillosa, ¿no? Yo creo que el futuro está en Vitoria, no sé cómo decirlo, ¿no? El presente lo tengo tan cerca, ¿no? Delante de este monstruo que es el Guggenheim y de este espacio de actividad maravillosa, pero creo que el futuro está ahí detrás, ¿eh? Sí. Pues gracias, Miguel. Bueno, trabajar en red, como dices, creo que hay dos niveles, uno en el que los proyectos generan la necesidad de trabajar en red y nosotras, pues en ese sentido, colaboramos con varias instituciones de diferente tamaño, digamos, o de diferente envergadura dentro del contexto y por fuera, porque también eso ha sido un esfuerzo que hemos hecho por que los proyectos que estamos trabajando se hagan en colaboración con más instituciones. El 13 de junio, de hecho, inauguramos 2 exposiciones al mismo tiempo, o se inauguraron 2 exposiciones al mismo tiempo, una de Carolina Caicedo en el IBAM en Valencia y otra en el CRAC Alsace de Julia Espínola. Pero digamos que dentro del contexto, pues como mencionabas, yo pienso que también el trabajo que de repente, por ejemplo, hace Elena Itzcoa en Azcuna viene a alimentar también otros programas que puedan estar ocurriendo en Artium. De hecho, estamos trabajando con ella en el programa de performance que comisaría Iñaki Martínez en septiembre. Y desde luego ella menciona su trabajo en Azcuna como parte de sus referencias. Entonces, digamos que... Tiene una pieza en Tabacalera ahora también. Exacto. Entonces, inintencionadamente eso ya ocurre, ¿no? A ciertos niveles. Estamos de alguna forma alimentando o generando esas conexiones. Por otro lado, sí que... Por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, pues en la exposición de Ivonne Aramberri hay una colaboración con Dinamoa, que es un espacio mucho más pequeño y autogestionado en Azpeitia. Tenemos la colección compartida, tenemos HAI. Entonces, creo que esto a ciertos niveles está ocurriendo y que creo que tenemos que estar atentos a poder seguir generando esas oportunidades, sobre todo también en pos del trabajo de las y los artistas que hacen parte de este contexto y de otros, ¿no? Que eso pueda reforzar un poco el impacto. Yo creo que en ese sentido HAI es un buen ejemplo también de cómo amplificar un poco esas redes. Bueno, a ver, como bien has dicho, Miguel, el Museo Guggenheim Bilbao es una máquina muy grande y trabaja en red a muchos niveles. Digamos que ya desde la estructura misma de su patronato ya hay una idea de reticularidad institucional. No me ocuparé para nada de responder a ese nivel. A mí me interesa mucho el concepto de reticularidad y si quieres también el de tentacularidad desde la propia esencia del proceso artístico. El proyecto más reciente de exposición así a gran escala, precisamente vascular, de June Crespo, ha sido un ejemplo de este tipo de reticularidad desde el proceso artístico. Por la manera en que no solamente June trabaja reticularmente, es decir, cómo por todo el, digamos, calendario de producción iban apareciendo diálogos que influían en el trabajo, sino... pues en el catálogo decidimos trabajar con una editorial local. Dentro de eso
había un proceso de registro donde intervenían otros artistas invitados por Junio, donde había unos diálogos que luego se manifestaban en lo que ella narra en su diario. Estaba Mirena Gurmeave con la poesía, que entendíamos como un proceso artístico en relación con la escultura, lo que hemos mencionado de Maya Urra y Jon Munduate como procesos performativos, y ha habido, digamos, mucho de eso, ¿no? Y yo creo que no creo que haya una cuestión, por así decir, no hay una meta o un horizonte en el trabajo en red, es una performatividad constante, ¿no? Y creo que en cada caso la singularidad de las obras de arte nos ofrece la posibilidad de hacerlo de un modo específico. Con Jesse Jones, que no venía para nada del contexto, sin embargo trabajamos con Gordayua, la exposición tenía una dinámica performativa constante porque tenía que ser cuidada por una serie de mujeres que ella entrenaba también de una manera ritual, y que, bueno, pues Olatso Talora u otras, ¿no? Pues luego han ido apareciendo, pues, que si en High, unas, o sea, de repente aparecían en muchos sitios y te encontrabas con que habían venido a tomar parte en la obra, pero también llevaban ese histórico a otros sitios y te llevaban a ti a conocer otros procesos, ¿no? Pero en todo caso había 6, digamos, artistas, performers, ayudadoras o cuidadoras de la exposición que intervenían en eso. Estaba parte del archivo de Gordayua, una serie de objetos relacionados con los rituales y particularmente con la brujería y con los rituales de purificación aquí. Y bueno, pues también otra manera de hacer entrar en ese contexto, en esa reticularidad a las artistas de aquí, ¿no? La última cosa, que es una mera curiosidad, pero cuando estábamos montando Macol hace apenas una semana y media, por yo conocer sus intereses y por cómo hablaba de muchas cosas, yo le dije, bueno, pues tienes que venir al Bellas Artes a ver 13 Centauro de Sergio Prego. Y bueno, no solamente vino conmigo, sino que luego volvió él solo y luego se fue otra vez a ver con la familia la obra de Sergio. Sergio vino a ver la exposición poco antes de abrirla porque tenía una serie de obligaciones y no podía venir a la inauguración. Pero bueno, de ahí surge como una especie de amistad, y yo creo que también es tan natural como llevarte a un artista a ver otra cosa que está pasando en la ciudad y que de repente eso genera una amistad, ¿no? Entonces, yo creo mucho en la amistad como principio artístico, y creo que eso pues debe entrar de alguna manera, debe ser transcrito, anotado en los manuales de buenas prácticas, que sin la amistad no se puede trabajar en el arte, muchas veces. Entonces, no es una cuestión de trabajar solamente con amigos, es que la amistad es un vehículo, ¿no? Nosotros tenemos muchos diálogos abiertos, y es casi como una necesidad, es algo como muy orgánico, tanto en los programas que tenemos en las residencias cruzadas, que llamamos nosotros, porque siempre son artistas que van y otros artistas que vienen, no son las típicas becas o ayudas que tienen otro sentido. Yo creo que también de forma muy orgánica también se da un diálogo entre nosotros, ¿no? Yo creo que hay siempre, quizá por poner un poco la nota discordante, creo que sí que, ya que lo preguntabas, estaría bien igual que fuera incluso más orgánico todavía, ¿no? Que hubiera alguna fórmula que nos planteara no solo compartir las fechas de las inauguraciones, etcétera, sino también, pues esto que ya se da con esa complementariedad, porque nos llevamos bien y nos llamamos por teléfono y conocemos nuestros programas. Nos ayudan mucho los artistas a lo que decíais, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de Elena Itzcoa, que ha estado allí 2 años, pero está allí, ahora está también en Tabacalera, siempre ha estado muy presente también en el museo. Pero yo creo que algo más orgánico todavía, algo más quizá institucional, pues sería muy interesante para compartir medios y largos plazos. Hay que tener en cuenta que además de la diferencia de cada institución, también está que digamos, orgánicamente dependemos también de instituciones diferentes, ¿no? Y eso genera dinámicas también diferentes, hay que sortear eso, ¿no?
Pero no solo somos, claro, estamos representados aquí como instituciones que estamos en ciudades importantes y tal. Yo creo que hay que llamar la atención que ese tejido, ese sistema del arte, yo creo que es muy rico y tiene una pilaridad muy grande en todo el ámbito de la comunidad autónoma vasca y, por supuesto, la relación con Navarra, con los museos de Navarra es muy importante, ¿no? Alzuza, que puede ser el sitio más micro del esto, pero es muy importante también la colaboración con ellos, ¿no? Y bueno, hoy Manuel Segade nos ha hablado de que dentro de nada, bueno, ya existe la Fundación Botín, ¿no? Pero va a pasar en una ciudad cercana a nuestro contexto, va a aparecer un escenario muy dinámico también en torno al arte contemporáneo, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que ir adaptando también, ¿no? Digamos, nuestros programas a esa no competencia. Yo creo que la competencia suele ser sana si no es, digamos, si no es forzada, si no es violenta, no sé cómo decirte, ¿no? Yo creo que es muy interesante también esa un poco libertad de poder ir encajando cada uno, ¿no? Tener abierta la agenda para poder desarrollar estos proyectos en común, ¿no? Os damos, si queréis, porque ya hemos superado la hora ya de cierre de esta jornada. Si queréis participar con alguna cuestión, sería estupendo si nos proponéis algo. Bueno, compartimos también muchos amigos del museo, compartimos muchos los coleccionistas, ¿no? Buenas tardes. Yo quería comentar que me ha parecido estupendísima esa idea de colaborar en redes, porque además hoy en día en todos los caminos de la ciencia y en todos los saberes es lo que estamos haciendo, colaborar y trabajar en redes. Y por otro lado también quería comentar, ya que están aquí representantes de varias instituciones artísticas de Bilbao, ¿qué pasa con el Museo de Reproducciones? Es un museo que no se puede comparar para nada de todo lo que estamos hablando, pero bueno, es un museo que tiene reproducciones interesantes y yo, que con alguna frecuencia voy, cada vez que salgo es que se me cae el alma a los pies, porque cada vez está más deteriorado y yo, igual es que yo no lo conozco, pero no veo que se hagan actividades para acercarlo al público. Bueno, es un museo casi contemporáneo al Museo de Arte Moderno, que ahora estamos celebrando su centenario. Y de hecho en la exposición entre acto hay una sala dedicada a llamar la atención sobre la existencia de ese museo, ¿no? Es fantástico que Bilbao tuviera 3 museos de arte antes de la guerra, ¿no? Incluso que hubo esa idea que no se pudo producir por falta de espacio, que estuviera integrado ese tercer museo en el Museo del Parque, junto con el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno, ¿no? No, yo creo que es un museo que pues, bueno, está en un lugar digamos, ha quedado un poco, desde hace ya muchos años, ¿no?, aislado en su condición como didáctica, ¿no?, en su condición como de lugar para la formación, para las clases de dibujo y demás, ¿no? Hubo una reinstalación del museo en esa iglesia, ¿no?, del barrio de San Francisco. Y bueno, te puede gustar más o menos, pero creo que tiene una presencia, yo creo que importante, ¿no? O sea, que creo que sigue cumpliendo con la misión más de formación de los artistas en el dibujo académico, pero al mismo tiempo yo creo que tiene una presentación. Creo que está un poco alejado del resto de las instituciones del arte. Yo creo que sí sería lo que tú yo creo que estás sintiendo es que no esté cerca de lo que aquí se está hablando, ¿no? Porque sí. No digo en su posición en la ciudad, sino digamos que forme parte un poco de la actividad de las instituciones dedicadas al arte y al arte contemporáneo, ¿no? Yo creo que eso sí que es algo que se le puede... A mí me encantaría que estuviese vinculado Yo te diría que eso de la herramienta, digamos, oxidada, mal cuidada, se puede aplicar perfectamente al Museo de Reproducciones, que conceptualmente tiene un potencial que quizás es accidental, porque conceptualmente es una cosa muy loca,
y a muchos artistas les fascina ese museo, pero en este momento no tiene ningún tipo bueno, pues no sé cómo decir, de pulmón para poder generar una dinámica de intercambio artístico o de uso de esa herramienta, pues con todo el potencial poético que tiene. Pero se podría hacer la pregunta, desgraciadamente no creo que es para pues, gente que está sirviendo a la institución cuando ya se constituye, haciéndolo lo mejor posible. Creo que es una pregunta a aquellos que tienen que garantizar la vitalidad y la salud de las instituciones. O sea, quiero decir, muy buena pregunta, pero creo que hay que llevarla al sitio donde duele. Bueno, nosotros colaboramos con ellos en su momento con la exposición de Miralda, la parada que se hizo desde San Francisco hasta la Alhóndiga y desde la Alhóndiga a la vuelta, y ahora estamos realizando un proyecto en común con dos artistas japoneses que están, Oran Koson, que están haciendo desde el Museo de Reproducciones un camino flaner de ida y vuelta, y ya han venido dos veces. Hay una relación, tiene otros hándicaps, como dice Miguel, pero hay relación. Está cerca de Bilbao Arte, es decir, que no, yo creo que sí, que está muy bien planteada la... Y es magnífico. Yo sí contaros la experiencia que fue cuando estábamos montando la exposición Entre Acto, cuando llegó el torso del Belvedere y se instaló, parecía increíble, ¿no? Parecía como si realmente el arte y toda su belleza hubiese entrado en el museo, ¿no? Y era la reproducción, magnífica reproducción y bien conservada del torso del Belvedere, magnífica copia, ¿no? Bueno, en Artium ahora tenemos una pieza del museo en la exposición de honor de No Quiñones. O sea que hay muchas cosas ya. ¿Alguna otra pregunta? También yo creo que hay museos que son como museos de un museo, ¿no? Y tal vez eso es lo que pasa en el museo de... Ha habido muchas discusiones respecto a los museos etnográficos sobre si realmente vale la pena actualizarlos o cambiarlos o si lo que hay que hacer es dejarlos en su estado original para mostrar todas las implicaciones, ¿no? que han tenido las prácticas de recolección de objetos etnográficos. Es como una cuestión de mediación también, creo yo. No sé si actualizarlo en términos de museografía sea lo que necesite o más bien, como dice Fernando, como intervenir de otras formas en él. Muy bien. ¿Una cuestión más que queréis plantear? Y si no, pues agradeceros muchísimo vuestra participación y nada, y gracias a todos vosotros. Y mañana pues arrancamos a las 10 de la mañana otra vez el curso. Eskerrik asko. Eskerrik asko.